también neoplasia maligna. ¿Okay? Y la primera de ellas es la ganglio linfático. ¿Okay? ¿Recuerdan la histología del ganglio linfático? Uno de ellos. En esta lámina endogámico, que es la estructura normal del ganglio, recuerden que siempre tienen una cápsula, ¿no? Una cápsula que es de tejido conectivo denso, no modelado. Luego viene un espacio, es el espacio subcapsular por donde discurre la linfa que llega a este órgano. Y luego vamos a tener la estructura correspondiente a los linfocitos. Linfocitos que se van a agrupar específicamente en toda la parte cercana a la cápsula, ¿no? En toda la zona cortical, que así se le denomina, donde hay múltiples folículos linfoides. ¿Okay? Estos folículos linfoides que están ubicados cerca de la cápsula forman la corteza. También vamos a tener linfocitos o grupos de linfocitos o nódulos linfoides muy cerca a esta zona cortical, ¿no? Pero en menor cantidad, tal como se describe en los textos, ¿sí? Y es la zona correspondiente a la paracorteza o zona paracortical. Y la parte central, ¿no? Ya fuera de estos folículos linfoides, donde no existe un folículo linfoide, tenemos la zona medular. ¿Okay? Recuerden que en la zona medular, creo que hay otra pista a mayor aumento. La zona medular, estos son los folículos linfoides a más aumento, ¿no? La zona cortical, la zona paracortical o paracorteza. Esta es la zona medular, ¿okay? Donde vemos que los linfocitos salen de los nódulos linfoides y se disponen en filas, ¿no? Formando lo que conocemos con el nombre de cordones de linfocitos, ¿no? Cordones de linfocitos. Entre estos cordones de linfocitos tienen ustedes espacios claros que corresponden a la zona donde van a estar ubicados los capilares sanguíneos, los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces es la zona que en cierta forma vamos a tener que ver si es que hay o no metástasis cuando existen neoplasias malignas en estos órganos. ¿Okay? Las neoplasias que corresponden a todos los órganos linfoides, entre ellos ganglio linfático, ¿no? ¿Okay? Se le denomina linfomas en todos los órganos que poseen linfocitos. ¿Okay? ¿Y el nombre es el adecuado o no? De acuerdo a la terminología. Claro, oma, en término lógico que significa tumor, pero es más para neoplasias benignas, ¿no es cierto? En este caso es una excepción a esa nomenclatura. El linfoma o todos los linfomas son malignos, siempre. ¿Y habrá neoplasia benigna del ganglio en este caso? ¿No hay neoplasia benigna? No existe, no se describe, pero el ganglio, cualquiera de los ganglios en la cadena ganglionar que tenemos, puede aumentar de tamaño, ¿no es cierto? Incluso se nos dice que semiológicamente los ganglios no se palpan, incluso los que están en la periferia, en la zona del cuello o en la zona axilar, no deben palparse, que es lo normal. Y cuando crecen sí se palpan. Y cuando crecen puede ser por este tumor maligno o por qué otra causa. ¿Alguna infección? ¿Alguna infección? Por tanto, mayormente por cualquier tipo de infección, ¿no? Aunque
Los factores inmunológicos también llevan muchas veces a este aumento, ¿no? Más es por infecciones. Y en esos casos, cuando aumenta de tamaño, se le llama hiperplasia ganglionar. ¿Okay? No es neoplasia benigna, es una reacción hiperplásica por algún agente que esté causando alteración en el ganglio, ¿no? Pero no se le considera neoplasia benigna. ¿Okay? Igual va a suceder con otros órganos también linfoides, por ejemplo las amígdalas, cuando crecen no es neoplasia, ¿no? Sino por procesos infecciosos, por ejemplo las amigdalitis, ¿no? Que pueden ser de diferente etiología, pero causan aumento del tamaño de estos órganos, de las amígdalas. El vaso también, que es un órgano linfoide, también puede crecer o aumentar de tamaño, pero puede existir un proceso infeccioso que es conocido como esplenitis, pero muy poco frecuente. Y la otra causa que aumente de tamaño el vaso es, ¿por qué? ¿Por? ¿Dónde se destruyen mayormente los glóbulos rojos? Claro, por proceso de hemólisis, ¿no? Glóbulos rojos por lo general se destruyen a nivel del vaso y eso origina un aumento de tamaño de este órgano y se le conoce como hiperesplenismo, ¿no? No es neoplasia tampoco. Muy raro que el vaso tenga neoplasia y si cursa con una neoplasia va a ser de este tipo, cualquier tipo de linfoma, ¿de acuerdo? Entonces, así por el estilo, otros órganos u otras zonas donde hay folículos linfoides, ¿no? Que a veces, recordemos, en los pulmones hay folículos linfoides, ¿o no? ¿Sí? Claro, sí hay. Alrededor de los bronquios o los bronquiolos hay acúmulo de linfocitos, ¿no? Son folículos linfoides. Y ahí se le denomina como tejido linfoide asociada o asociado a los bronquios. En el estómago y en el intestino también puede haber presencia de folículos linfoides. Ahí es donde se le llama tejido linfoide asociado a las mucosas. ¿También se pueden malinizar esos folículos linfoides? Claro que sí, ¿no? Por eso es que se encuentra a veces linfomas gástricos, ¿no? O linfomas intestinales. También puede haber linfomas a nivel del pulmón, porque existe ahí el tejido linfoide asociado a estos órganos. ¿Okay? Entonces, no es que sea una metástasis de un linfoma primigenio en otro órgano linfoide. Inicialmente crece ahí. ¿De acuerdo? Bien. Entre los linfomas, nosotros vamos a tener este tipo, que es el linfoma de Hodgkin. ¿Okay? Es una variante que muchos lo consideran que no es el linfocito mismo el que se maligniza, sino son células que corresponden a histocitos, ¿no? Porque son células más grandes que van a caracterizar a esta estructura. ¿Okay? Por ejemplo, esta es la célula característica y que da diagnóstico al linfoma de Hodgkin. Para diagnosticar este linfoma necesariamente tenemos que encontrar esta célula. ¿Qué les parece? ¿Ah? Claro, la literatura la describe como las clásicas células en ojos de búho, ¿no? Una vez en un examen me pusieron ojo de lechuza, ¿no? Bueno, vale, porque es lo mismo, ¿no es cierto? Búho que lechuza. ¿Ves? ¿No es lo mismo? Bien, entonces eso es lo característico. Pero la célula de Reg-Stenberg, ¿no? Así se le denomina, célula de Reg-RWE, ¿no? Así es. Si lo mencionamos en inglés, es Stenberg.
Lo característico de esa célula es esta forma. Pero en la literatura van a encontrar de que puede haber también 3 núcleos dentro de esta célula, hasta 4 o 5 núcleos, ¿no? Cuando presenta hasta 5 núcleos, ¿no? Palomita de maíz. Ajá. Se le denomina la clásica célula palomita de maíz o en popcorn, ¿no? También recibe ese nombre, ¿okay? ¿De acuerdo? Pero aparte de esta célula hay otras que también son consideradas así. Hay otras que tienen un solo núcleo, como un nucleolo interior, como esta. Acá también la mejor, ¿no? ¿Lagunas? Así es. Para que sean lagunares, ¿qué requiere? Que alrededor del núcleo esté blanco. Un citoplasma pálido. Alrededor del núcleo tenga un halo claro. O alrededor de la célula, un halo claro. Se le llama así células lagunares. ¿Ven? Entonces, podemos encontrar esas variantes celulares, pero lo que es diagnóstico, la célula en ojo de búho o célula de Rick-Stem. ¿Okay? Eso es patognomónico, como se dice para el linfoma de Hodgkin. Si no lo encuentras, hay que pasarse a veces varias horas buscando en la lámina, tratando de encontrar esa célula. Si no, no puede diagnosticar linfoma de Hodgkin. Bien, entonces, ¿qué más observan en esta lámina aparte de encontrar esa célula? Las cantidades de células inflamatorias. ¿Ah? Células inflamatorias. No podemos indicar si son células inflamatorias porque son linfocitos. Ya, entonces, en colágeno. ¿Ah? En colágeno. Esa banda medio eosinófila es colágeno. Sí, es tejido conectivo. Pero entre ellos están, o dentro de ellos también están los linfocitos. Pero ¿qué podemos decir de esta lámina en relación con el folículo, con el ganglio normal? Ya no se encuentran los folículos. Ya, en otras palabras. Una pérdida de la arquitectura. Así es, alteración de la estructura normal del ganglio. Eso es lo que sucede en la zona donde está la lesión. ¿Okay? ¿De acuerdo? Si es en la zona donde están los folículos, no se ven folículos. Si es en la zona medular, bueno, tampoco ven la clásica disposición, ¿no? Formando columnas de linfocitos. ¿Okay? Pero acá observan otra célula. ¿Qué células serán estas? Que están de citoplasma rojo. ¿Ah? Muy bien, son eosinófilos. Está sonando tu... Alguien está llamando. Son eosinófilos. Y también hay que tener en cuenta la presencia o la cantidad de esos eosinófilos. ¿Por qué razón? Porque ustedes en patología 2 van a volver a revisar linfomas, ¿no? Y van a encontrar que hay varios tipos de linfomas, ¿no? No solamente te hemos dicho el clásico con la presencia de la célula de Rick-Stem, en todas las modalidades de linfoma de Hodgkin debe haber esa célula, siempre. Pero hay un tipo de linfoma de Hodgkin que tiene un buen número de estas células eosinófilas o eosinófilas. Y es el linfoma de tipo celularidad mixta. Celularidad mixta. Para muchos, ese tipo de linfoma Hodgkin, a pesar de ser maligno, es el de mejor pronóstico. Es una variante, sí. Dentro de esas variantes puede haber otra, ¿no? Van a encontrar a veces de que la estructura del ganglio va a tener nódulos, pero no nódulos linfoides, sino nódulos delimitados por tejido conectivo o fibras colágenas. Esclerosis nodular. Claro, es el tipo escleroso nodular, ¿no? Tipo escleroso nodular. ¿Okay? Entonces, así por el estilo van a encontrar varias variantes, no solo de este linfoma, sino también del otro linfoma,
¿Qué otro linfoma habrá? El linfoma no Hodgkin. Así es, si este es Hodgkin, hay otro que es el no Hodgkin. ¿Okay? Y se le llama así porque no tiene la célula de Rick Stemmer, no presenta. ¿Okay? Creo que hay un ejemplo en relación a ese otro tipo de linfoma, pero sigue siendo el linfoma de Hodgkin, ¿no? Donde se ven varias células de Rick Stemmer. A veces no se muestran tan numerosas, ¿okay? A veces hay trabajo para poder diferenciar estas células. Ya tienen un mayor aumento, ¿no? Observen que hay algunas que son así binucleadas, ¿no? Pero acá hay otras células a su alrededor, pero también hay las lagunares. Acá se observa muy bien un solo núcleo, su nucleolo, ¿no? Parte del citoplasma y un halo claro alrededor de esta célula. Son las células lagunares. ¿Cuál sería la célula? Bien, acá hay otra célula lagunar, acá también. Las lagunares tienen un solo núcleo, pero en la R. Stemmer, la que da la forma de ojo de búho, son los nucleolos específicamente. ¿Okay? Bien, entonces las demás células que están en el campo microscópico son linfocitos. Acá se observa una mayor cantidad de estas células lagunares, ¿no? Siempre tienen que tener un halo claro a su alrededor. ¿Okay? Células lagunares. No se olviden, para el diagnóstico del linfoma de Hodgkin necesariamente hay que ubicar la célula de Rick Stemmer. Siempre. Cuando muchas veces observamos el linfoma de Hodgkin, ¿no?, a un menor aumento en el panorámico, no podemos indicar que se trate de esa entidad, porque igual lo van a ver si se trata de otro tipo de linfoma, ¿no? Incluso acá se muestra una serie de células que tienen un halo claro, porque aparte del linfoma de Hodgkin hay otro tipo de linfoma que es el, claro, aparte del no Hodgkin, aparte del halo, hay otro, ¿o no? ¿No hay? ¿Hay otro? ¿Ah? El Rick Stemmer característico para linfoma Hodgkin. Pero hay otro, que es el linfoma no Hodgkin. Y un tercer linfoma, que es el, esta es una forma del no Hodgkin. ¿Okay? ¿Sí lo han leído? El linfoma de Burkitt, ¿no? El linfoma de Burkitt, que se caracteriza precisamente porque uno, al verlo en primera instancia, va a presentar células que tienen halos claros, ¿no? Pero que en realidad son histocitos, ¿no? Que son más claros que el resto de linfocitos, ¿sí? Que le dan la clásica imagen de cielo estrellado. Así se le denomina linfoma de Burkitt y eso es característico, ¿sí? El cielo estrellado. Si ustedes ven la parte molecular de lo que les he enviado, van a encontrar ahí como ejemplo de una alteración, una translocación, ¿no? El linfoma de Burkitt se produce por una translocación de un determinado cromosoma hacia los cromosomas 8 y 14, ¿no? ¿Cambia? No. Por eso es que
linfoma de Burkitt hay que tenerlo en cuenta, aunque no es muy frecuente en nuestro medio. El linfoma de Burkitt o de Burkitt, como mencionan algunos, es más frecuente en África. Y es el típico linfoma, ¿no?, africano, pero que crece a nivel de los maxilares. En nuestro medio o en los demás países se le denomina como linfoma Burkitt no endémico, porque en el África lo consideran endémico, no endémico o no africano, ¿okay? Pero que puede presentarse, aunque en menor proporción que los otros tipos de linfoma. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué observan en esta lámina? De hecho es un linfoma también de Hodgkin, pero creo que se ha equivocado, no, porque acá está la de Rexona, ¿no? Otra vez un mayor aumento, los dos núcleos, ¿no? Las otras células que son lagunares, ¿sí? Siempre presente la célula de Rex externa, ¿sí? ¿Sigue siendo Hodgkin esta? Sí, ¿no es cierto? Okay. También acá, aunque no se visualiza bien, dos núcleos, no se observa bien el nucleolo, solo en uno de ellos. Las células lagunares sí hay, ¿okay? Pero acá observen los eosinófilos presentes también en esta estructura. Si están en mayor cantidad es la variante que hemos dicho, celularidad mixta. Igual, seguimos con el linfoma de Hodgkin. Para muchos autores, la célula de Rex-Stenberg no es un linfocito alterado. Se le considera como un iniciocito. Igual. También hay que tener en cuenta que les había mencionado, puede haber hasta 3 núcleos o 4, con lo que mencionó su compañero, la clásica célula tipo postcono, ¿no? O en palomita de maíz. Bien. ¿Qué observan en esta lámina? ¿Será también Hodgkin? No. Hay como que la célula A este aumento es un poco difícil, ¿no?, determinar si es que es o no Hodgkin, ¿eh? Pero observen, se conserva el patrón normal del ganglio. ¿No es cierto? Todo está alterado, no hay folículos, ni en la zona cortical ni en la zona paracortical. Tampoco observamos la zona medular, que debería estar también respetada, pero no, acá todo prácticamente está alterado, ¿no? Es un patrón difuso, como se puede mencionar en el linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin estará formado por qué células. Tanto por linfocitos B, T, histocitos. Linfocitos B, T y histocitos puede ser por varias. Así es. Observen que en este otro aumento van a apreciar que hay unas áreas más oscuras, donde se ve más la agrupación de estos linfocitos, ¿no? Como bien dice el compañero, puede estar formado por linfocitos B o linfocitos C, pero para poder determinar eso, si es linfocito B o T, se necesitan de marcadores tumorales, siempre, o los que comúnmente se conocen con nombre de inmunohistoquímica. Hay que hacer ese proceso para determinar el tipo de linfocito que vamos a tener. Nuevamente, a menor aumento, observen, ya
va observando algo de delimitación en la zona donde están los linfocitos alterados, ¿no? Estamos retrocediendo, ¿no? ¿Cómo describirían esta lámina? Ya a un aumento mayor. Ya, sí. Una buena cantidad. Como predominante, sobre todo. ¿Sí? ¿Habrán otros tipos de células? En este caso sí. ¿Todos son linfocitos? ¿O no? No, definitivamente no tiene un patrón homogéneo, ¿no? Cada célula está alterada. Entonces una irregularidad o una atiquia celular en este caso de los linfocitos. Acá sí son todos linfocitos. Están alterados en cuanto a tamaño, forma, algunos presentan nucleolo, ¿no? Entonces, como dentro de la clasificación de los linfomas no Hodgkin también hay otros subtipos, ¿no? A este, ¿qué tipo le pondrían si lo ven así? Sería un linfoma no Hodgkin difuso. Todo se ve prácticamente alterado, ¿no? También en la clasificación para el linfoma no Hodgkin es diferente a lo del no Hodgkin. Muchas veces vamos a tener, como mencionó su compañero, a células grandes o células pequeñas, ¿no? Hay linfocito a células grandes y linfocito a células pequeñas. ¿Okay? Pero para eso tendríamos que tener una buena visión, ¿no? Para poder determinar cuál es el patrón que predomina, ¿okay? En estos tipos de linfomas. ¿Sigue siendo no Hodgkin en esta vista? ¿Ah? Claro que sí, aunque hay algunas células que son más grandes, ¿no? De citoplasma claro, o perdón, de un halo claro, algunas de ellas, ¿no? Que pueden estar presentes porque se trataría también de histiocytos en el interior de ese patrón celular, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué no podríamos asegurar de que se trata de un linfoma de tipo células B o tipo células T? Ajá. Claro, así es, no, la morfología de los linfocitos no te determina qué tipo es. Entonces hay que emplear siempre los marcadores tumorales o la inmunohistoquímica, ¿no? Siempre tienen un determinado marcador. Todas las células de nuestro organismo tienen un determinado marcador histológico para poderlos diferenciar. Bien, entonces puede haber variantes también, ¿no? ¿Alguna pregunta en relación al linfoma? ¿Cómo?
Bien. Esta otra lámina, ¿qué órgano es? ¿Qué órgano es? ¿Ah? ¿Cerebro o no? ¿Qué habrá en el interior de esta membrana? Las arterias. ¿Ah? Las ramas de las arterias. Acá tenemos lo que es la calota, ¿no? La parte superior, que es cráneo, ¿no? Lógico que hay parte temporal, parte de los parietales y parte de la zona tal, ¿cierto? Y esto es una cisura media que hay, en el cual prácticamente se desplazan las meninges para poder envolver todo el parénquima cerebral, ¿no? Entonces, esto es más dura madre, ¿sí o no? Claro, es parte de la meninge, la capa meningia que está por debajo del hueso del cráneo corresponde a la dura madre, ¿no? Recuerden siempre la madre pía y la madre dura, ¿no? ¿Y dónde está el tumor? Claro, está en esta zona. Todo este es el tumor, ¿no? Que prácticamente se considera que están naciendo de las meninges, ¿no? Por esa razón se le da el nombre de meningio. ¿Benigno o maligno? Por la nomenclatura. Benigno. ¿Cómo? Claro, por la nomenclatura debe ser benigno, Pero ¿no? es maligno. Pero Es maligno por su comportamiento. ya, ajá, claro. ¿Por qué razón? Por tu comportamiento. Porque creo que en este caso va a ser un efecto de masa en lo que es la cavidad, aumentando lo que es la presión intracerebral. Ya, muy bien. Considerando de que este tumor crece de la dura madre, es un tumor que está en la zona superficial, ¿no? Entonces, mientras más externo esté de los órganos del sistema nervioso central, es más factible que se pueda operar, que se resecte. Si está en la superficie, definitivamente que se puede extirpar, sin mayor riesgo para el paciente, ¿no? Por eso es que estos tumores siempre se indica de que, y en general en todos los tumores del sistema nervioso central, se indica de que el pronóstico es reservado. ¿Okay? Que si nosotros vemos o se confirma de que este tumor está en lo más interno del cerebro, por ejemplo, ¿no? Va a ser difícil operar. Tal es así que muchos cirujanos odian el operar a este paciente. ¿Y por qué razón? Porque en las operaciones de neurocirugía se utiliza mucha bolsa de sangre, porque en la intervención quirúrgica el paciente pierde demasiada sangre, ¿no? Y el riesgo es también asociado al tumor que tiene. Por eso muchos odian, si el tumor está en la parte interna, mejor no operar, ¿no? Se deja que evolucione el tumor, ¿okay? Y como todo tumor siempre va a ir creciendo, así sea benigno, ¿no? Y va a comprimir las estructuras a las cuales corresponden las áreas cerebrales, ¿no? Y va a tener ciertas alteraciones neurológicas del paciente, ¿no? Por eso, a pesar de que sea de nomenclatura benigna, ¿no? El pronóstico está en relación a la ubicación del tumor, Bien, esto es la imagen histológica de la cubierta meningia, todo esto, ¿no? ¿Se acuerdan la capa? ¿No? Esto es el encéfalo. ¿Qué
capas tiene la meninges? Vía madre, aracnoides y dura madre. La dura madre siempre está en la parte más superficial. La parte central, Aracnoides. la aracnoide, que se caracteriza siempre porque hay una buena vascularización en esa zona, y la que está pegada al órgano es la tía madre, ¿no? Acá tienen la denominación de la meninges, dura madre, tía madre, aracnoide, y hay un espacio que muchos lo califican de subaracnoide, el espacio que está entre la aracnoide y la tía madre, especialmente, un espacio subaracnoideo. ¿Y a qué corresponden estas dos imágenes siguientes? La de la derecha no hay problema, es meninge, ¿no? Comparte del encéfalo. ¿Y la de la izquierda? ¿Ah? El asterisco no es el espacio subaracnoideo. El asterisco. No, porque el aracnoide es esto. Acá debería estar el espacio subaracnoideo, muy cerca a la tía madre. Pero esto de acá, A la dura madre. ¿sí? Sí. Claro, porque es como fibroconectivo. Claro, el tejido conectivo denso no modelado, ¿no? Va a corresponder más a un aumento en lo que es la visión de la dura madre. Acá tienen otra vez la vista macroscópica de la ubicación del tumor, ¿no? Está señalado con la flecha incluso. Todo esto es el bien delimitado o no. Sí. Claro, está bien delimitado. Muchas veces considera benigno, ¿sí? Y acá tienen la imagen histológica. ¿Es algo parecido a la estructura neural o no? ¿Ah? ¿A la estructura del tejido nervioso? No. Lo único parecido al tejido nervioso es esto, como un nervio periférico, porque es casi longitudinal, pero va a depender mucho del corte. Esta imagen Es corte transversal. Está como que la piel está por todos lados, pero no está así. prácticamente este es el tumor meninge, todo. Y esta forma de distribución de la célula meningia se le considera como la clásica imagen de las rosetas, ¿no? Así se le llama, ¿no? La clásica imagen de rosetas, ¿ok? En el tumor meningio. En otras imágenes se ve mucho más formado. En realidad parecen formas de roseta o circulares en toda la estructura del tumor. Bueno, acá se ve más difuso, no tiene el patrón adecuado, pero considera que son las células meningias las que están formando el tumor. ¿Qué más se adiciona a los meningiomas? Los cuerpos de Samoma. Vaya, muy bien, así es. ¿Y qué son los cuerpos de Samoma? Calcificación Así es. distrófica. Ajá, son calcificaciones, ¿no? Lo que no vemos probablemente sea esto, ¿no? Pero si son calcificaciones siempre la vamos a observar, ¿no? Con una coloración violácea, que es el color del hueso, del tejido óseo, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto próstata, ¿no? En el interior de la glándula prostática muchas veces se presentan unas estructuras rosadas, ¿no? Que se le conoce con el nombre de los clásicos cuerpos hialinos,
porque son de coloración rosada. Pero los cuerpos de Samoma tienen casi esa imagen, pueden ser redondos, ¿no? Y sí tienen una coloración violácea o morada, ¿no? Cuerpos de Samoma se consideran, como bien dice su compañera, calcificaciones dentro del tumor, que se originan por el mismo tumor. ¿Qué tipo de clasificaciones hay? ¿Ah? ¿Qué tipo de clasificaciones hay? Clasificaciones de distrófico, por lo general, ¿no? Se le denomina así cuerpos de Samoma. ¿Ok? Con P al inicio. P Samoma. ¿Ok? Cuerpos de Samoma. Entonces, en el linfioma pueden encontrar la clásica disposición de las células meningias en forma de roseta, ¿no? Y también la presencia de los cuerpos de Samoma. ¿Bien? Los tumores de tejido nervioso son pocos, pero por lo general siempre de mal pronóstico. ¿Bien? ¿Qué otro tumor puede haber en tejido nervioso? Los gliomas. ¿Ah? Los gliomas. Así es, glioma. Igual, la nomenclatura termina en goma. Los gliomas, solo que su comportamiento no es tan benigno, que digamos, ¿no? En nervios periféricos, por ejemplo, ustedes van a tener los clásicos neuroblastomas, ¿no? ¿O no? No es neuroblastoma. ¿Neuroblastoma qué sería? ¿Ah? ¿Sería? Todos los blastomas son de nacimiento porque surgen de las células blásticas, ¿no es cierto? Son tumores que llegan con el nacimiento. En este caso, los neuroblastomas son malignos desde el origen embriológico, mayormente. ¿Okay? Neuroblastoma, las células blásticas son las que dan origen. Esos tumores sí son malignos, ¿no? Neuroblastomas también tienen nefroblastomas, retinoblastomas, ¿no? Son tumores que se consideran malignos. Apenas tengan el nombre de blastoma, ¿no? Asócienlo con blastómera, ¿no? Que es embrionario. Los tumores embrionarios siempre son malignos. ¿Okay? Bien, nuevamente vamos a observar una imagen de piel, ¿no? Se ha repetido esta misma imagen en varias clases, ¿no? Piel normal, piel delgada, igual a mayor aumento. Pero se ha colocado la imagen de piel para poder recordarle una formación que se puede presentar en algunas personas. Estos tumores, estos son tumores que tienen esa coloración, una coloración violácea o morada, que hacen relieve sobre la piel. ¿Y el tumor será de la piel específicamente o no? Si tiene este nombre. Entonces, ¿de qué estructura es el tumor? Del tejido muscular. ¿Ah? Ya. El tejido mesenquimal. Sarcoma de Kaposi. ¿Sí? Acuérdense bien el nombre, algunos anotan en los exámenes, bueno, cuando es para desarrollar, anotan el nombre de Kaposi, no es Kaposi, sino Kaposi, con doble S. Macroscópicamente se observa así, ¿no? Porque es un tumor de qué estructura. ¿Qué estructura dijiste? ¿Ah? Vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Pero no solamente compromete el vaso mismo, no solamente hay una proliferación de los vasos sanguíneos, sino también de qué células.
¿Qué células están en los bordes de los vasos en la parte interna? ¿Ah? No, endotelial. El endotelio. Por eso el sarcoma de Kaposi se considera un tumor mixto, maligno. ¿Ok? ¿Por qué razón? ¿Cuál será el verdadero nombre del sarcoma de Kaposi? ¿Y de qué tejido deriva los vasos? ¿Ah? Mesenquimal. Entonces, ¿cómo se llamará el tumor? Sarcoma, ¿no es cierto? Todos los tumores de tejido mesenquimal son sarcomas, tumores malignos. O mencionar de que todos los tejidos que derivan del mesénquima se le da ese nombre, sarcoma, cuando son malignos. Entonces, el verdadero nombre del sarcoma de Kaposi es hemangio endotelio sarcoma. Están comprendidos los vasos sanguíneos y las células endoteliales. ¿Okay? Por eso es un tumor de qué tipo? ¿Ah? Es un tumor mixto maligno. Tumor mixto maligno. Sarcoma de Kaposi. ¿Okay? Bien, macroscópicamente se observa de esa forma. ¿Okay? Observa que no solamente es la lesión ligeramente morada, puede estar rojiza, pero hace relieve, aumenta, ¿no? Parte de la piel donde está creciendo este tumor. Y el tumor y crece porque se forma por debajo de la epidermis. Prácticamente está comprometiendo la dermis profunda y la hipodermis. ¿No? Todo esto es el tumor. Hemangio endotelio sarcoma o sarcoma de Kaposi. ¿Asociado a qué? Este tumor maligno se asocia con Bueno, sí, por inmunosupresión, pero eso. se asocia a personas que tienen previamente la infección por VIH, ¿no? Así es, infección por VIH, siempre está asociado a ello. Pero no es el único tumor que puede presentar los pacientes que tienen VIH. También puede dar, pero en estos pacientes también se puede comprometer con alguna infección, ¿no? Recuerden que el virus de inmunodeficiencia humana da prácticamente disminución de nuestro sistema inmunológico. Entonces hay que tener en cuenta. Esta es la imagen del tumor. Capilares sanguíneos por lo general, capilares en la piel tenemos capilares continuos, ¿no? Y prácticamente reconocemos algunos de ellos por la presencia de hematíes, pero lo que proliferan también es la célula endotelial. ¿Okay? Por eso es que es un tumor mixto. No solamente proliferan vasos sanguíneos, como se ve en esta imagen, sino también las células endoteliales. Acá lo ven en un mayor aumento, ¿no? Capilares, capilares sanguíneos y las células endoteliales que van a tener un crecimiento incluso hacia la parte intersticial, ¿no? Por eso es que da relieve en la piel. ¿De acuerdo? Yo mencionaba que los sujetos que tienen VIH no solamente pueden cursar con tumores, sino también con infecciones, ¿no? Infecciones que son poco frecuentes. Neumonías atípicas, ¿no? Neumonías atípicas. Claro, hay neumonías atípicas, también por micosis profunda, ¿no? Y micosis que a veces es difícil de poder sospechar, ¿no? Por ejemplo, por histoplasmosis, por criptococosis, ¿no? Y eso, por eso es que se dice, generalizando, de que las infecciones micóticas surgen más en sujetos que son inmunodeprimidos.
Ajá. No tienen defensas orgánicas, ¿no? Entonces en ellos es más, o sea, descontando la micosis superficial, ¿no? La candidiasis, por ejemplo, es más superficial que micosis profunda. ¿Okay? Como anécdota, a veces recuerdo en el hospital donde laboré, en el cual una trabajadora, ¿no? Que era del laboratorio, ¿no? Técnica por lo general, se presentó un día al hospital quejándose de que su hermana había muerto por un maltrato de los médicos en el hospital, trabajando ahí en el mismo hospital de ella, ¿no? Entonces pidió que se le haga la autopsia. Entonces básicamente se hizo la autopsia. Como había prácticamente la señora estaba sumamente colérica o enardecida porque se le había tratado mal a su familia, ¿no? Era algo lógico, pues, porque era su hermana, ¿no? Entonces se hizo la autopsia y logramos abrir la bóveda craneana, ¿no? Y pedimos una biopsia por congelación, ¿no? La biopsia por congelación es prácticamente, se obtiene como en cualquier proceso una parte pequeña del órgano que se quiere estudiar y se congela, por eso se llama biopsia de congelación. Ya no se le pone en formol, sino se congela. Con el proceso de congelamiento se pone duro y se puede cortar con el micrófono, ¿no? Entonces nos entregaron la lámina del cerebro. ¿Okay? La sorpresa fue de que la señora tenía histoplasmosis cerebral. Histoplasmosis cerebral. ¿No? Es decir, la señora era inmunodeprimida. Y previamente la misma señora que trabaja en laboratorio le procesó la muestra de sangre, ¿no? Resultó que tenía VIH. Entonces era inmunodeprimida por esta enfermedad y llegó a desarrollar ese tipo de micosis, histoplasmosis. Entonces hay que tener siempre en cuenta si es que el paciente tiene alguna enfermedad inmunológica, porque puede desarrollar procesos cancerosos o también procesos de infecciones que son muy rebeldes al tratamiento. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Acá tienen otra lista. Observen que las células que están rodeando a estas estructuras vasculares prácticamente es tejido conectivo. Se ven células fusiformes, del núcleo fusiforme, que es de tejido o fibroblastos, específicamente, ¿no? Las áreas claras corresponden a capilares sanguíneos, vasos sanguíneos. ¿Bien? Okay. Entonces, hemos visto un grupo de neoplasias malignas, ¿no? Que es necesario también tenerlas presentes. Y de hecho, ¿se acuerdan la nomenclatura de las neoplasias malignas? ¿No? En este caso, la nomenclatura es de tejido conectivo o mesenquimal, ¿no? Cuando es neoplasia maligna, ¿no? Sarcoma, sí. Si fuese benigno, claro, nada más, pero se menciona el tejido que está afecto. Fue un tumor benigno de vasos sanguíneos. Nombre: hemangioma. De vaso linfático. Aunque no, es Muchos caen ahí en vaso linfático. ¿Qué hay? Linfangioma. linfangioma.
Parece que estuviesen hablando en chino, pero así se llama, ¿no? Linfangioma, tumor benigno de vaso linfático. ¿Habrá tumores benignos mixtos? Sí. Benignos. Mixtos, no. Hay creo que tumores benignos mixtos con malignos, ¿no? ¿Mixtos? O sea, tumores benignos que también comparten con un tumor maligno, que son mixtos. Podría ser, pero no siempre. También hay tumores benignos Con benignos. aislados, puramente benignos. Por ejemplo, uno de esos tumores benignos que afecta a algunas damas jóvenes, que es el fibroadenoma de mama. Fibro, tejido fibroso, adeno de glándula, la glándula mamaria, ¿no? Los acinos glandulares mamarios están formando parte del tumor. Y en los tumores mixtos siempre tengan en cuenta, se menciona primero el tejido que predomina. En ese caso predomina el tejido fibroso sobre el tejido mamario, ¿no? Fibroadenoma de mama. Pueden tener también algunas otras combinaciones de tejido, ¿no? Los osteocondroma, por ejemplo. Osteocondroma. Tejido óseo, tejido cartilaginoso formando el tumor. Lógico, predomina el tejido óseo, ¿no? Son tumores mixtos benignos. La terminación OMA se sigue empleando en esto. ¿Y leucemia? ¿No es maligno? Es maligno. Claro, la leucemia es maligna, pero es De la sangre. Puede ser de origen linfóide o mieloide. claro, es prácticamente la leucemia es un tumor maligno, Sanguíneo. pero de las células sanguíneas. No se desarrolla como un tumor, como vemos de otros tejidos, sino que proliferan. ¿Qué tipo de células? Dependiendo de si es aguda, que serían blastos inmaduros, y si es crónica, ya serían células maduras que... No No, sí, siempre, maduras. en los dos. Las crónicas no son totalmente maduras. Para que sea leucemia, siempre tienen que ser las células inmaduras. Pero creo que son ya precursores. ¿Cómo? O sea, ya son precursores de los blastos. Son los precursores de las células mayores que tenemos en sangre periférica, ¿no? Recuerden que en inflamación hemos dicho que los leucocitos, o las células blancas que van a caracterizar a la sangre periférica, ¿no? Son a partir de qué? ¿Qué tipo de leucocitos? No, leucocitos. Vamos a tener los clásicos segmentados, los abastonados, Ya, ¿no? desviación, ¿no? ¿Sí? Linfocitos, monocitos y también los eosinófilos y los basófilos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo normal, lo que tenemos en sangre periférica. ¿Sí? Por eso es que nosotros podemos tener un hemograma contando cada una de esas células hasta 100, hasta completar las 100 células, ¿cierto? Pero sin embargo una leucemia es ¿por qué? Por- Sí, pero si ustedes tienen un hemograma, no, ¿cómo piensan o qué indicarían para pensar de que tiene leucemia? Ya, la cantidad de blastos que se encuentran en la sangre. Bueno, sí, son... ¿Y blastos por qué? Porque lo que pasa creo que estos blastos comienzan a producirse en gran cantidad, pero no maduran, y se van a la sangre, entorpeciendo Así es, ¿no? como que el funcionamiento. ¿Qué blastos conoces de la sangre? Sobre todo están Todas las células inmaduras de la sangre pueden dar origen a leucemia, ¿no?
Por ejemplo, la serie blanca se origina de qué célula? En la sangre. El mieloblasto. Mielo es lo que caracteriza a la célula leucocitaria, la célula blanca de nuestra sangre. ¿De acuerdo? Mieloblastos. ¿Sí? De ahí van evolucionando, ¿no es cierto? Ustedes van a tener después lo que corresponde al linfoblasto, por otro lado, ¿no? ¿A qué otro tipo de célula? Sí, también hay linfoblastos, pero recuerden ustedes que tienen los mielocitos, los promielocitos, los metamielocitos. Todo eso es de la serie blanca. Entonces, ¿cómo consideramos que un hemograma es normal? Consideramos que un hemograma es normal porque vamos a observar leucocitos ya maduros, ¿no es cierto? Los neutrófilos, por ejemplo, son leucocitos maduros. ¿Sí? El único linfocito que tenemos, leucocito más joven que tenemos es el neutrófilo abastonado. Es el más joven. ¿Podemos tenerlo en sangre periférica? Sí. Pero todos los predecesores nunca deben estar en sangre periférica. Por eso es que en un hemograma, cuando uno lo observa y encuentra estructuras celulares que son compatibles con mielocitos o mieloblastos, ya es un indicio de que ese paciente tiene leucemia. ¿Okay? Entonces, células inmaduras no debe haber en sangre periférica. ¿Okay? Ustedes dirán, ¿qué pasará si es que hay habrá inmaduros en los hematíes? En los hematíes puede haber células inmaduras, pero con muy poca frecuencia. ¿Cuáles son las inmaduras en los hematíes? Los que presentan núcleo. ¿Okay? Porque los hematíes no tienen núcleo. ¿Okay? ¿De acuerdo? Pero los hematíes no dan origen a neoplasia. Pueden dar otras alteraciones orgánicas, sí, ¿no? Por ejemplo, por la baja cantidad, y otras por el aumento o disminución del tamaño de esos hematíes. Sobre todo son las células inmunitarias, ¿no? ¿Ah? Sobre todo son las células inmunitarias, ¿no? Son Claro. precursores. Así es. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes pueden tener alteraciones en la forma del hematíe, ¿no? La clásica forma de platanito, Os. ¿con qué se relaciona? Eso es con un gen. Eso es por. Sí, son genéticas, pero La enfermedad se llama. Se me fue otra vez. es una enfermedad que a veces se presenta con cierta frecuencia en algunas personas, sobre todo de origen o de raza de color, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la alteración? Incluso cursa con anemia, porque ¿cuál? ¿Con qué se inicia? A ver. Son alteraciones que van a deformar el hematíe y que cursan siempre con anemia, ¿no? Es muy frecuente en raza de color. ¿Cuál? Anemia falciforme, ¿no? Anemia falciforme. La anemia falciforme, pero hay una que tiene esa forma de platanito que prácticamente el paciente siempre cursa con baja hemoglobina y hay que hacerle transfusiones de inmediato.
Falciformismo es una alteración, ¿no? ¿Cuál? Esferocitosis se llama así porque el hematíes sigue siendo esférico, pero pierde su biconcavidad, ¿no? Entonces, también tienen una que son hematíes pequeños, que es la clásica microcitosis, y hay otros que son más grandes, ¿no? La macrocitosis, los hematíes, ¿no? Todos ellos cursan con anemia, ¿no? Parece mentira que a veces por ser más grandes será mejor para el paciente, ¿no? Lo que has mencionado es el falciformismo, sí, está bien, falta alteraciones en la forma. Bien, ¿ya han leído sobre teratomas? Esos son los tumores que pueden dar origen a. Creo que se pueden encontrar hasta pelo, dientes, en Ya. tipo de tumores. Okay. Pero recuerden, ¿qué tipo de teratoma? Ese es el que menciona. ¿Hay teratomas benignos y malignos? ¿O todos son malignos? No, hay benignos y malignos. Hay benignos y malignos. Así es, hay benignos y malignos también, ¿no? Pero ¿cuándo lo llamamos teratomas? Porque provienen de. Acuérdense que en la literatura que les he entregado figuran los clásicos tumores compuestos. ¿Por qué son compuestos? Porque vamos a tener tumores que son simples, que tienen un solo tejido. Nuestras estructuras son los más fáciles, ¿no? Vamos a tener tumores mixtos que tienen dos tejidos en su estructura, ¿no? Y vamos a tener los tumores compuestos que tienen más de dos tejidos, ¿ok? Pero con una condición para que sea teratoma. ¿Cuál es esa condición? La condición es que los tejidos deriven de diferentes capas embrionales. Para que sea teratoma tiene que ser de esa forma, ¿ok? Pero como bien dice su compañero, puede haber teratomas benignos, ¿no? Y por consiguiente teratomas malignos. ¿Cuándo los consideramos benignos a los teratomas? ¿Cuándo se considera un teratoma benigno? Se les va a considerar benigno cuando los tejidos que forman el tumor son bien diferenciados. ¿Ok? Por eso es benigno. En el tumor, en el teratoma que ha mencionado su compañero, que presenta pelos, ¿no? Presenta grasa, presenta estructuras duras como hueso, cartílago, puede presentar hasta dientes, ¿no? Son tejidos bien diferenciados, bien desarrollados, ¿no es cierto? Cuando encuentran un tumor de ese tipo, es benigno, ¿ok? A pesar de que si ustedes abren uno de esos tumores, lo primero que les va a impactar es la presencia de pelos y grasa, ¿no? Porque tiene un aspecto feo, ¿ok? Para muchos, ¿ok? Y de frente pueden decir, no, eso es malo, es un tumor maligno, pero no es así. Mientras tenga tejidos bien desarrollados o bien diferenciados, es benigno, ¿ok? Teratoma benigna. Por lo general eso crece en
en las gónadas. Pero en la mujer es una variante de quiste ovárico. Ustedes van a tener un quiste del ovario, cortan y lo primero que encuentran es pelo, ¿no? Eso desde ya es un teratoma, pero es benigno, de ovario. En los varones sí no. Por ejemplo, si en un varón encuentran en el testículo cartílago, que sea bien diferenciado, ¿no? No se considera benigno, porque esa estructura está asociado a otro tumor en el testículo. Por lo general está asociado al seminoma, y el seminoma es maligno. ¿De acuerdo? Entonces, cuando están bien diferenciados los tumores, sobre todo en el caso del quiste ovárico, ¿no? Es benigno. ¿Cuándo es maligno? Lo opuesto. Los tejidos son inmaduros, tejidos no desarrollados normalmente. Incluso en estos tumores inmaduros se observa parte de lo que es la estructura histológica de los tejidos embrionarios, en los cuales se puede identificar que hay cresta neural, ¿no? Tejido inmaduro. Esos teratomas sí son malignos. Y la mayor parte de teratomas malignos se les da el nombre teratocarcinoma. Se considera que los que más se malignizan en esos teratomas son las células que tienen epitelio, ¿no? Teratocarcinoma. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Todo el día con neoplasias. No se olviden de leer la parte de patología molecular de neoplasia. Ahí se considera de que la genética tiene una gran influencia en el desarrollo de cualquier tipo de neoplasia, especialmente la neoplasia maligna, ¿no? Y es bastante evidente, ¿no? Nosotros hemos podido tener el ejemplo de una paciente que llegó al hospital con sus escasos 20 años, ¿no? Para tratarse de una dolencia digestiva, y en el examen se le encontró de que tenía carcinoma de estómago. Revisando la historia clínica se encontró de que hace un año el papá falleció de un cáncer de estómago. Entonces la línea de herencia es directa, ¿sabes? ¿No? Entonces hay que tener siempre esa consideración, ¿no? Una mujer verdaderamente muy joven para desarrollar un cáncer de ese tipo, ¿no? Pero la predisposición genética es importante, ¿de acuerdo? Lo otro es de que genéticamente o molecularmente se considera que nosotros tenemos cualquier cantidad de proteínas en nuestras células, ¿no? Entonces esas proteínas también pueden contribuir al desarrollo de muchas alteraciones, ¿no? Y en eso se basa la biología molecular o la patología molecular, ¿no? Tratar de dar respuesta a algunas alteraciones, sobre todo neoplásicas, que van a ser fatales para muchos pacientes. ¿Bien? No se olviden entonces de revisarlo. ¿Okay? ¿De acuerdo? Si no hay más preguntas, terminamos algo temprano o ya estamos en hora de clase. Algo temprano. ¿Va? Bien. Tomen unos minutos para refrescarse.